José Manuel Restrepo fue rector en un par de universidades muy importantes en Colombia, fue ministro de Hacienda y ahora es la fórmula. 4 universidades. ¿Yo qué dije? Par. El Rosario y la Escuela de Rosario, Escuela de Ingeniería de Antioquia, Uniempresarial y el CES en Bogotá. Ah, es que Uniempresarial no lo tenía. Sí. Uniempresarial es la Universidad de la Cámara de Comercio. Así es, exactamente. ¿Y usted fue rector de Uniempresarial hace cuánto? Fui la primera rectoría, el primer rector de ese modelo dual en el país. Doctor Restrepo, buenos días. Muy buenos días, Néstor, a usted, a Ricardo, al padre Linero y a María Camila y a todos los que nos están acompañando en la mesa de trabajo y todos los oyentes de Blue Radio. ¿Cómo se ha sentido en la política electoral? Como en Disney World. La verdad es que me parece muy agradable. He dicho, es de pronto bastante más divertido que gobernar. Gobernar es más complejo. Y en ese orden de ideas, pues me he sentido bastante bien. Diálogo con la gente, interacción. Mucha atención, colombianos, porque una entrevista a Juan Manuel Restrepo terminó muy mal para un periodista de Blue Radio en vivo y en directo. El periodista es Néstor Morales y lo que dijo Juan Manuel Restrepo en vivo complicó bastante la entrevista. Además, Gustavo Petro salió bastante perjudicado con estas declaraciones, así que atentos a lo que van a escuchar a continuación en esta entrevista, porque podría cambiar por completo la forma en que ves la política de Colombia. Así que atentos, por favor. Acción con los ciudadanos, elaboración de propuestas. Me sorprende que usted se haya sentido bien en la política, ¿sabe? Sí, porque yo vengo del mundo académico, pero... No, y además usted es un señor no solo de otro mundo, sino adusto, y la política impone una cantidad de flexibilidades que no le conocía. No, pero yo soy en eso absolutamente coherente, en mi manera de ser y en mi manera de actuar. Incluso, además, soy sencillo en la interacción con los ciudadanos, y la gente ha visto que yo me les acerco, los toco, hablo con ellos, los escucho. Ha sido parte de mi filosofía en la vida, siempre. ¿Usted conocía a Abelardo de la Espriella antes de llegar al tiquete? En una marcha de Miguel Uribe, después en un evento político donde presentaban varias propuestas, después me invitaron para hablar de los temas económicos 40 minutos con él, y ya, y cuando me ofreció la vicepresidencia. No se me ocurren dos personalidades más diferentes, la de él y la suya. Pero por eso somos complementarios, porque entre los dos sumamos experiencia profesional, empresarial, académica, pública, gerencia, regiones, sumamos... Yo digo que trayectorias distintas, pero que juntas son muy poderosas, sobre todo cuando ha habido coherencia, porque de principio a fin hemos sido coherentes. Doctor Restrepo, ¿qué haría usted? Ya ganaron la primera vuelta, y es una hipótesis muy probable. En caso de que ganen la segunda vuelta, ¿cuál va a ser su papel en el gobierno de Abelardo de la Espriella? Lo que hemos acordado con Abelardo de la Espriella es que yo voy a hacer una suerte de puente entre la política local y la política internacional. Eso significa ser puente de la política económica con calificadoras e inversionistas internacionales, ser puente del Ministerio de Energía y TIC con los temas de Cuarta Revolución y los temas de nuevas energías y posibilidades de cooperación en este frente, ser puente también en los temas de política exterior de la Cancillería con la nueva relación con Estados Unidos, con las oportunidades vía Estados Unidos que tendremos en Venezuela, ser puente en temas de innovación y ciencia que hace Colombia con lo que podemos encontrar en el mundo. Y él me ha dicho, también lo necesito aquí para consultarle temas de hacienda pública, temas de educación, temas de cultura, temas de distintos temas. Él ha dicho, más puestos que un bus. Yo lo que he dicho es, voy a tratar de... Pero como el cargo de puente no existe. Y es que ningún cargo de vicepresidente existe, se define por un decreto presidencial. Entonces, ¿qué cargo, cómo se imagina usted su papel? Pues porque eso toca, teniendo tantos encargos, toca ponerle pues un cómo. Claramente sin un ministerio. Yo creo que si uno termina en un ministerio... ¿Sin ministerio? Sin ministerio. Termina uno con un ministerio conectado al problema del día a día. Además, yo lo he vivido como ministro. Me parece que es una especie de como de acto rotante que se va moviendo dentro de las distintas carteras para tratar de ayudarle al país a traer inversión, a encontrar oportunidades, a mejorar la cooperación y también ayudarles en el diseño de política pública. Y el que define eso es el presidente de la República, lo define a través de un decreto presidencial. ¿Pero eso sería una especie de superministro? Pues si lo quiere llamar de esa manera, sí, pero a mí no me gusta ese concepto. Yo lo prefiero más bien como un puente de conocimiento y un puente también de acercamiento con el mundo. O sea, usted se imagina el 7 de agosto, nombramiento, primer decreto. Nómbrase a José Manuel Restrepo puente. No, una persona que conecta las necesidades de la política económica con el escenario internacional. ¿Pero con comando? Es decir, que los ministros le reporten y le obedezcan a usted. Yo creo que los ministros le reportan y le obedecen al presidente de la República, pero claramente como aquí hay una fórmula unitaria que es presidente y vicepresidente, pues van a responder a los dos. Doctor José Manuel, a usted le toca, entre otras cosas, apenas llegue fenómeno del niño. No, pues que apenas llegue nos entregan la casa absolutamente derruida, destruida, porque este gobierno ha sido nefasto en la destrucción de Colombia. Uno de las destrucciones es que el gobierno Petro deja el apagón. O sea, de una vez hay que decirlo. El gobierno Petro dejó un apagón eléctrico. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer con todos nuestros esfuerzos? ¿El apagón de verdad es inevitable? Pues lo vamos a evitar nosotros. Esa es la tarea que tenemos que hacer. Y vamos a hacer el máximo esfuerzo para evitarlo. Pero no estamos... Si hoy me pregunta, ¿estamos camino a un apagón? Sí. ¿Qué sería cuándo? Depende de cómo sea el fenómeno del niño que se va a presentar y cuándo se presente.
Sí. Si el fenómeno del Niño es duro, como está reportando la Organización Meteorológica Mundial, y es inevitable, ya está hablando de 80 y pico % de posibilidades, quiere decir, es prácticamente un hecho. ¿Apagón en qué circunstancias? Si el escenario del Niño es duro, como se está estimando, y el gobierno sigue haciendo lo que está haciendo en este momento, que es casi no haciendo nada, o incluso destruyendo lo que debería hacer, es inevitable un riesgo de apagón. ¿Y un apagón de qué magnitud? Un apagón que le puede significar al país un costo significativo en su Producto Interno Bruto. No alcanzo a identificar el tamaño del mismo, pero lo que sí le puedo decir es que nuestra tarea será evitarlo al máximo. ¿Y cómo es evitarlo al máximo? Acelerar las decisiones que no se han tomado. Arranque por la Comisión Regional la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que hay que darle tono técnico rápidamente. Segundo, una ventanilla única de proyectos en materia energética que acelere los proyectos de generación, de transmisión y que solucione el problema del monopolio y la conexión que tenemos en este momento. Una subasta de cargo por confiabilidad rápida en 2027, que evite o que incluso que sea neutra tecnológicamente para que tenga energía eólica, solar y para que acelere todas las PCHs que están en el país, porque es que hay muchos proyectos que están ahí en la discusión pero se han demorado eternidades. Licencias ambientales express, unas consultas a comunidades que se rediseñen, donde la interacción entre... Y ojo a esto porque en materia de austeridad y finanzas públicas, José Manuel Restrepo anunció un ambicioso programa de ajuste fiscal enfocado en reducir seriamente el tamaño del Estado central hasta un 40% hacia el año 2030, una medida técnica obligada tras la aprobación del acto legislativo que transfiere mayores ingresos a las regiones. Este plan de choque económico no contempla nuevos impuestos, por el contrario, la estrategia buscaría que se concentrara en recuperar recursos mediante la fiscalización de 150 billones de pesos en esencias tributarias corporativas y 100 billones en evasión y contrabando. La comunidad y el sector privado siempre esté mediada por el sector público, de tal manera que yo evite un chantaje de esos actores que hoy en día se lucran de las consultas a comunidades y evitemos que se suceda ese chantaje y que se aceleren las consultas a comunidades. Pero ahí no habría un cuello de botella, doctor Restrepo. Las consultas previas están garantizadas por ley y por constitución. ¿Cómo la reglamentaría? Ricardo, nadie las desmonta. Pero lo que pasa es que la consulta previa se malutilizó, en donde terminó simplemente el sector privado chantajeándolo un actor privado, un actor particular. Y la verdad es que hoy buena parte de esas consultas a comunidades son mecanismo de lucro de una cantidad de personas en el país. Eso no puede ser. Entonces, en el marco de la situación actual... De aquí a que ustedes cambien el tema de consultas previas, eso es reforma constitucional. No, porque es que la consulta previa perfectamente permite que yo pueda ya entrar en el proceso de interacción. Es que el sector público se ha aislado de la consulta. Hay que hacerlo partícipe de la consulta. Y eso no significa que se mantenga como está en este momento. Pero es que es distinto si yo me siento contigo como sector público y el sector privado de la mano. A ver, si la persona empieza a chantajear, yo voy a reportar eso directamente a las autoridades judiciales. No vamos a permitir ese chantaje. Si no hacemos eso, vamos a seguir en las mismas. Doctor Restrepo, usted y yo somos generación apagón, ¿cierto? Nos tocó el apagón, el de Gaviria de hace 30 y pico de años. El apagón al que estamos abocados es de ese tamaño. ¿Se lo imagina usted algo así? Porque lo que usted me está diciendo son planes para el año entrante. Eso no llegan y no toman estas decisiones el 8 de agosto. Estos planes toca arrancarlos desde ya. Nosotros ya arrancamos a preparar todo este escenario. De hecho, incluso tenemos un programa que llamamos el Arca de Noé, que como su nombre lo indica, el Arca de Noé se hizo antes de que llegara la inundación. Nosotros ya arrancamos a hacer nuestra Arca de Noé, que tiene 3 capítulos. Un capítulo de decretos, proyectos de acto legislativo, en donde hay un componente relacionado con el tema eléctrico y un capítulo de gerencia, de qué es lo que tenemos que hacer para gobernar en esos primeros días de gestión. Y lo hicimos anticipadamente. Yo llevo un mes liderando este proceso junto con el equipo programático de más de 150 personas. Y las prioridades para mí son salud, energía y el tema fiscal. Sí. Pero, doctor Restrepo, usted habla perdóneme, Víctor. Perdóneme. No, ahí le está hablando Víctor Grosso. Víctor Grosso, doctor José Manuel. Pero antes de la pregunta de Víctor, le voy a decir, ¿el Arca de Noé es el nombre del proyecto de gobierno? No, el Arca de Noé es el proyecto de entrada al gobierno, que como le dijo tiene 3 compartimentos. Compartimento 1, la matriz de decretos, proyectos de ley y actos legislativos que tenemos que firmar los primeros días. Aquí ya no hay tiempo para curvas de aprendizaje. Aquí tenemos que arrancar con los decretos desde el primer día. Segundo, tiene todo el plan de modificación de la estructura organizacional del Estado. Yo ya tengo claro cuáles son los cargos hasta el nivel tercero de cada una de las organizaciones del Estado, los perfiles de cada cargo, las juntas directivas que se definen en cada entidad y por el otro lado una batería que en este momento ya tenemos casi 700 hojas de vida, la idea es llegar a 2000 para poder escoger las mejores alternativas para transformar o cambiar lo más rápidamente posible esos actores. Y lo tercero es el plan de acción que acabo de señalar. Cuando usted me dice cargos mapeado el tamaño del Estado, ¿quiere decir también cargos para suprimir? En principio cargos y ya después tomaremos la decisión de cuáles van, cuáles no van. Sí, pero ha mirado allí todo el tema de, ustedes han denunciado con razón además que el crecimiento de las OPS, de las órdenes de prestación de servicios en campaña electoral fue desbordado. Pues obviamente hay contratación y están engrosando la nómina del Estado para hacer política. Esa gente que entró al Estado, ¿ustedes ya la tienen identificada? Sí,
pero hay que tener en consideración que esos contratos van hasta diciembre del 2026. Es decir, hay que esperar a ver cuál es el escenario que viene de ahí en adelante. Doctor Restrepo, entiendo que van a llegar eventualmente a decretar un estado de emergencia para poder expedir decretos con fuerza de ley. Nunca hemos dicho eso nosotros. No lo hemos dicho ni en el plan de gobierno ni en ningún lado. Eso seguramente algunas personas pueden estarlo pensando, pero nosotros no hemos dicho eso, entre otras además porque sería irresponsable de nuestra parte anticipar una emergencia cuando ni siquiera tengo la información si existe suficiente argumentación para una emergencia de cualquier tipo. Ese es el camino que no podemos seguir, que es el que ha seguido este gobierno, que es que ha decretado emergencias todos los años. Hemos vivido en emergencia todos los años. Yo no lo puedo saber y no lo podría saber hasta tanto no sepa la dimensión. Pero los del decretos problema. legislativos no se hacen es a través de una emergencia. Los decretos legislativos sí, pero es que nosotros estamos hablando de decretos. Ok. Doctor Restrepo, muchos analistas, calificadoras de riesgo, etcétera, hemos debatido sobre este tema recientemente, en que parte de la solución para resolver este problema de las finanzas públicas consiste en apretarse el cinturón, en recortar el gasto público. Y ustedes, con el doctor de la Espriella, proponen una disminución en el tamaño del Estado, he escuchado, de hasta el 40%. Y aunque eso iría en el camino correcto, según las opiniones de ciertos expertos y analistas, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo pasar del dicho al hecho? Porque sería un recorte muy grande. Imagínense, 40% de reducción en el tamaño del Estado. ¿Eso sí se puede lograr? Al 2030. Pero mire, yo se lo voy a responder de la siguiente manera, Víctor. Esto le va a tocar a cualquier gobierno, sea el nuestro o cualquier otro gobierno. Por una razón simple y sencilla. Porque usted ya aprobó un acto legislativo por medio del cual le aumentó los ingresos a los entes territoriales del 23 al 39%. Es decir, usted ya le entregó parte de los ingresos a los entes territoriales y supeditó esa decisión a una ley de competencias. Entonces, el camino es la ley de competencias de ese sistema general de participación, donde inevitablemente va a tener que entregarle competencias adicionales a los entes territoriales, pero para garantizar que no se le duplique el déficit fiscal, tiene que bajar el tamaño del Estado central. O sea que sí o sí le va a tocar hacerlo, entregándole las competencias en salud, en educación, etcétera. 1, 2. Tiene que hacer el esfuerzo de recoger lo que tiene servido sobre la mesa. Usted tiene 150 billones en exenciones, 100 billones en evasión y contrabando y cerca de 100 billones en corrupción. Ahí le suman más o menos 350. Haga el esfuerzo a la tercera parte. Ahí por lo menos puede recoger casi 100 billones de pesos. Claro. ¿Me repite cuáles son las tres fuentes 150 billones en exenciones, 100 billones en evasión y contrabando y 100 billones más o menos mal contados en corrupción. Sí. Para el tema de exenciones y de evasión tienen que hacer una reforma, tendrían que hacer una reforma Que lo tributaria. hemos llamado un programa de ajuste fiscal. Sí. ¿Que incluiría nuevos impuestos? En principio no, lo que nosotros hemos dicho, hay que minimizar, sobre todo arrancando, bajar la tarifa diferenciada, sobre todo con microempresa y esos micronegocios que quieran transitar a la formalidad, porque lo que queremos es más formalidad y ayudar en una primera etapa, sobre todo al micronegocio. De los actuales impuestos, ¿cuáles eliminarían ustedes, doctor Restrepo? Lo que hemos dicho es, en la medida en que tengamos la disminución de los gastos y simultáneamente logremos recoger parte de la evasión y contrabando, el 4 por mil. Y el 4 por mil lo tenemos que eliminar porque es una fuente que distorsiona el mercado en general financiero, pero sobre todo afecta el crecimiento de la economía. Y ese 4 por mil se elimina y ese es un impuesto de muy fácil recaudación. Ahí es donde hay que esa hacer... esa es la razón por la que no lo han eliminado en 30 años. Exacto. Ahí es donde hay que hacer la disminución del tamaño del Estado, la lucha contra evasión y la lucha también contra la corrupción. ¿Cuánto es el 4 por mil? Cerca de 16 billones. 16. Y eso es una reforma tributaria. Seguramente no será de manera inmediata, tiene que ser de manera gradual. Sí. ¿Y el impuesto al patrimonio? A mí no me gusta el impuesto al patrimonio, mucho menos el impuesto al patrimonio en personas jurídicas. Yo creo que eso hay que eliminarlo. Yo lo había eliminado en la reforma del 2021, lo volvieron a implementar en la reforma del 2022. Me parece que uno no debe gravar la riqueza de las personas, porque si graba la riqueza de la persona, graba el crecimiento de la economía. Sí. Eso quiere decir, es inevitable. Pero ese además es un impuesto que no es significativo realmente en el presupuesto nacional. Sí. Y además está ahuyentando. Me refiero al de persona natural. Sí, el de persona jurídica es importante. Pero usted ha visto la cantidad de colombianos que se están yendo Portugal o Panamá, por ejemplo. Pues es que más de 20.000 grandes contribuyentes se han ido en el último año. Eso es una cosa absurda. Es una demostración de que es un impuesto totalmente ilógico e irracional. Y lo que tenemos que hacer, sí, es tener un mecanismo de incentivos para atraer inversión del exterior, pensando en grandes inversiones en sectores claves de la economía. Pero Y ojo a esto porque finalmente en el componente social José Manuel Restrepo envió un mensaje directo a todos los estudiantes universitarios del suroccidente del país, incitándolos a no dejarse instrumentalizar políticamente, y el ministro ratificó que blindará la gratuidad de la matrícula cero, la cual recordó haber creado y financiado en la Ley de Inversión Social en el 2021 bajo el mandato del gobierno de Iván Duque. De igual forma, José Manuel Restrepo causó un fuerte impacto en el sector educativo al confirmar el regreso de un programa de mérito académico bajo el concepto de Servilo Paga, permitiendo que los estudiantes destacados de bajos recursos elijan libremente
permite formarse en las mejores universidades públicas o privadas de todo el país y garantizando paralelamente una fuerte inversión en la infraestructura física de universidades oficiales. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto que acabamos de escuchar? ¿Qué creen ustedes que puede pasar este próximo 21 de junio? Déjenme en los comentarios su opinión. Además, si les gustó este análisis, suscríbanse al canal y dejen su like. Nos vemos en un próximo video. Doctor Restrepo, cuando usted habla de las exenciones tributarias y menciona los más de 100 billones de pesos, ahí pues existen unos beneficios por el no pago de ciertos impuestos. Por ejemplo, mucha gente o en muchos productos no tienen IVA, ¿no? Y muchas personas, por ejemplo, no declaran y pagan pues, renta, el impuesto de renta. Cuando usted habla de revisar esas exenciones, ¿está pensando en eso? ¿En que más productos tengan IVA en Colombia o más personas declaren y paguen el impuesto de renta, cosas de esas? Yo creo que uno puede hacerlo arrancando más bien por el tema de persona jurídica, en donde uno logre bajar la tarifa corporativa e ir compensando con eliminación de algunas exenciones que no tienen mayor importancia. Por ejemplo, ¿qué exenciones, doctor? No, digamos, uno dentro del camino de la construcción incluso del impuesto, si bien nosotros tenemos la tasa del 35%, va eliminando una serie de costos y gastos dentro del sector productivo que hacen que al final la tarifa sea menor. Es mejor tener una tarifa más baja e ir compensando parte de esa disminución, en parte con algunas exenciones que no se necesitan. ¿Las exenciones tributarias en Colombia en general valen 150 billones? Las exenciones tributarias en Colombia valen 150 billones de pesos. Sí. Y cuando usted piensa, deme un ejemplo, una exención que usted ve fácil, eliminable rápidamente. No, parte de la manera como se llega al final al valor del impuesto de renta corporativo, hay exenciones. Ok. Yo le doy las más difíciles. La exención al IVA en las carnes, res, cerdo, pollo, para ustedes, pescado, por ejemplo, huevos, leche, papa, yuca, plátano, doctor Restrepo. Sí, es que el gran grueso de esas exenciones, de los 150 billones, están en el IVA, en el impuesto al valor agregado en la canasta familiar. Son 443 bienes y más de eso, casi 150, casi 200, la mitad están exentos. Eso era lo que proponía Alberto Carrasquilla en un momento. Ustedes están hablando de eso, de desmontar esas exenciones del impuesto al valor agregado para los bienes de la canasta familiar. Paula, por ahora no nos estamos metiendo en esa historia de exenciones en IVA. Entonces, ¿cómo van a llegar los 150 billones de recorte? Exacto. Es que de los 150, cerca de 70 son en esas exenciones. El resto son